Qué privilegio. Muy buenas tardes. 16 años. Pónganme ahí la foto. Miren nomás qué belleza. 16 años tenía yo cuando hice mi primer recital poético. 16 años y la responsabilidad de darlo todo. Dirigida por dos grandes de la declamación en Tabasco, el maestro y director teatral Hildo Gerardo Gómez Jarrín, la periodista y locutora, y por si fuera poco mi madre, Hilda del Rosario de Gómez, por fin vi cumplido ese sueño que desde niña yo veía, que declamaban, que cantaban, que se divertían diciendo poesía, y yo quería verme arriba de un escenario haciendo lo mismo que ellos hacían. De hecho, yo le comentaba, y lo he comentado siempre a la gente, yo empecé siendo cafetera, llevaba el café, ¿no? Pero era una ilusión que tuve desde niña y que veía, así crecí, y se da la oportunidad en un homenaje luctuoso al poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, para que por fin me dejaran decir poesía. Y es precisamente previo a dar inicio que sentada en el camerino junto a mi mamá, recibía la más grande lección que ha regido mi vida por más de 40 años. Tengo 57, no le hagan tanto, ¿no? A punto de comenzar, después de repasar el ensayo completo, los días en que hazlo así, hazlo asao, muévete aquí, la voz, pues al final 16 años tenía yo, que con todavía la inocencia en los ojos, le dije a mi mamá que estaba muy nerviosa. Ay, mami, le dijo, estoy nerviosísima. Y bueno, pues al fin y al cabo era la primera vez que yo me enfrentaba a un público que iba a ver un recital poético y no solamente estar en un concurso, porque concursé muchos años y solamente una vez gané. Entonces, le digo a mi mami eso, mi mamá, con aquella personalidad que tenía, así grandota como yo, con esa voz potente, más que la que yo tengo, me dijo, sin remordimiento alguno y sin pena, pues no sé, arriba del escenario, a ver quién arranca el mejor aplauso. Porque ahí arriba, ni tú eres mi hija, ni yo soy tu madre. Y yo voy a darlo todo. Con eso me quedó claro que la preparación y el trabajo es lo que nos distingue para seguir adelante. Ya me presentaron, pero lo vuelvo a hacer. Soy Claudia Cecilia Gómez del Rosario, comunicóloga de profesión y por convicción. Soy declamadora, compositora, intérprete, promotora cultural, por amor a las bellas artes. Lo de maestra me lo he ganado con los años. Fui docente 23 años en las materias de taller de lectura y redacción y comunicación. Y desde hace muchos años, más de 20 años, he preparado oradores, declamadores y señoritas participantes en la Feria Tabasco. Lo difícil a veces no es llegar, sino mantenerse estoico, incólume y con la voluntad de siempre mejorar. Y he dicho que aquel hecho o aquel momento marcó mi vida para siempre, porque simplemente mi mamá, fíjense, no lo tomé a mal. Cualquiera dice, ay, esta vieja, no, no. No, mi mamá me estaba enseñando a hacer las cosas bien, a tener seguridad en mí misma, a valorar lo aprendido y a ponerlo en práctica, a no dejarme minimizar y sí a seguir abrevando del conocimiento de otros, a ser humilde para aprender y a compartir mi saber cuando se diera la oportunidad.
Pero el camino no es fácil y eso todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo esto incluyó e influyó la juventud, el quererse comer el mundo de un bocado, el no escuchar a veces a quienes pudieran aportar con su experiencia y a tener que aprender de los errores. Pero esto no significa, y eso lo digo en general, que ustedes o tengan que pasar por ello o hayan pasado por una experiencia similar, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero seguramente se han de decir que si alguna situación les volviera a suceder, bueno, pues lo harían o lo resolverían de manera diferente. Y quiero pensar que uno de los objetivos que tiene esta charla es simple y sencillamente un motivo para conocer que no se vive en un lecho de rosas, por más que la gente diga lo que diga, la gente va a decir muchas cosas, y que todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo. Es cierto, nadie experimenta en cabeza ajena, pero en un mundo tan complicado como el que hoy vivimos, con tecnología que en mi tiempo era inimaginable y seguramente algunos de mis contemporáneos dirán lo mismo, con una realidad que se vive de manera inmediata y con la inteligencia artificial siendo ya nuestro pan de cada día, bueno, pues bien vale la pena escuchar a nuestros padres, los abuelos, nuestros maestros, las tías, los tíos que siempre tendrán alguna anécdota que contar y sobre todo aquel que, de quien podamos aprender para saber, no para saber un poco más, sino para que sea menos lo que no sepamos. Y créanme que esto es una gran satisfacción. Y cuento una anécdota. Una vez en mi trabajo, no siempre me la paso cantando, ni declamando, ni de locutora tampoco, me pidieron que yo leyera un libro y que hiciera un resumen para dárselo a mi jefe inmediato. La verdad es que me molestó. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo leer interesado? O sea, le tenía que dar el resumen del resumen, del resumen, del resumen para que luego la persona pues ya dijera, lo leí, ¿no? Pero pues ya lo hice y con el paso de las horas le empecé a encontrar el gusto a lo que estaba leyendo y se me olvidó la primera pregunta que me hice, ¿no? ¿Por qué? Pero nunca falta, y eso lo sabemos todos, alguien que está pendiente qué haces, cómo lo haces, que te están como vigilando, ¿no? Que me preguntó, ay, claro, ya saben, ¿no? Metiendo también un poco de cizañita. Oye, ¿por qué lo haces? ¿A ti no te corresponde? ¿No es tu trabajo? ¿Por qué no lo hace tal persona? Llegó la reflexión, pero al mismo tiempo llegó la respuesta. Y ya saben ustedes, le dije, ¿sabes? La verdad, quien gana soy yo, porque quien aprende, se actualiza y conoce del tema, soy yo. Quien lo analiza y lo disfruta, soy yo. Y aunque yo pase el resumen y lo lea quien lo tenga que leer, se habrá perdido todo el proceso y disfrute de ese conocimiento. Y sí, aquel que no se prepara, que no está dispuesto a escuchar y aprender de otros, estará condenado a vivir en la apariencia, porque muchos viven de la apariencia. Y en el mejor de los casos, y si no, simplemente a vivir en la ignorancia, que desafortunadamente es la que prevalece. Pero ustedes dirán, ¿para qué soy bueno? O la pregunta siempre surge, ¿estoy apto? ¿El trabajo que me ofrecen es el que debo de tomar? ¿Va a ser determinante lo que yo haga para mi futuro? No sé, mil preguntas que uno se puede hacer. ¿Y saben qué? No lo vamos a saber si no lo intentamos. Pero una vez decidido,
Hagamos la parte que nos corresponde o que nos corresponda con responsabilidad. Abundemos en el tema. Preguntemos a quien sabe. Leamos hasta el cansancio acerca de eso que tanto nos inspira. Formemos nuestro propio criterio y tengamos los argumentos para disentir, discrepar, debatir y, por supuesto, también discutir, pero con conocimiento. Quien se prepara día a día, quien está en una constante búsqueda de saber, es más comprensivo con su entorno, es más empático y se permite ser sensible para tener una visión más humana del mundo. Y no nos quedemos con lo mínimo. Y hay de aquel que piense que solo en algunas profesiones u oficios hay que estar preparado. Gran equivocación. Porque sea la profesión o el oficio que sea, siempre hay que estar listos. Si no fuera así, díganme ustedes, la ciencia no seguiría buscando cura a enfermedades. O el artesano no estaría perfeccionando técnicas para hacer de su arte el mejor. Lo de antes no está peleado con lo de ahora. Y estoy segura que tampoco estará peleada con lo de mañana. Porque estoy más que cierta que alguien, un cerebro humano, tuvo que haber tenido la iniciativa. ¿A dónde quiero llegar? Eso simplemente depende de cada uno, de lo grande que podamos soñar, del esfuerzo que le pongamos, del amor con que lo hagamos y, por supuesto, del ejemplo que le demos a las nuevas generaciones. Muchas gracias, de verdad, por esta invitación. Gracias.